Bueno, eso sí, es como hablaba Pablo antes con el caso de HLB, en el caso de Mosca también la capacitación de los productores y demás es algo muy importante y es quizás una de las patas débiles que tenemos nosotros porque siempre falta y nunca alcanza y siempre es poco y no solo capacitación a nivel de productores, sino también en las escuelas primarias, para que en las familias se vayan inculcando el tema sanitario, que quizás las familias que viven en el campo lo conocen más de cerca, pero la gente que vive en la ciudad no tanto, y después vamos a hablar de la importancia que tienen las ciudades con relación al ingreso de la plaga, porque en áreas donde la plaga no está presente, el punto de ingreso es a través de las ciudades. Claro. Es algún ciudadano que viajó a otra región, trasladó una fruta, llegó a su casa y el arbolito del fondo de la casa se infestó con la mosca. Entonces, hay zonas en donde la plaga se inicia en las zonas urbanas y desde ahí se traslada al campo, cuando uno pensaría que no, que el problema está solamente en el campo, en las fincas productivas. A veces el problema está en las zonas urbanas. Así que... Sí, Verónica Salamán con la revista Chacra. Yo como una percepción personal, sí. que he ido de chica a la Patagonia y después de mucho tiempo voy a ir este año, me parece que está culturalmente ya muy asumido y muy sí. interiorizado en toda la gente que pasa a la Patagonia. Ya nadie protesta, ni ay, ¿cómo vas a hacer tirar esto? Sí. Quizás se veía antes. Sí. Culturalmente está ya más instalado y asumido. Y yo me pregunto cuánto tiempo lleva ese trabajo también es cultural. Sí. Bueno, lleva tiempo y el problema es ese, que siempre ocultamientos hay igual porque es imposible revisar el 100% del vehículo que pasa. Es un trabajo muy arduo estar parado en una ruta, parando camiones, parando a todos los autos que pasan, tener que pedirle a la gente que te deje revisar el baúl, que te deje revisar la guantera, revisar las cargas comerciales y que no haya cargas ocultas, porque muchas veces pasan esas cosas, que la fruta tiene ciertos requisitos para trasladarse desde una región a otra y lo que hacen los transportistas es ocultar fruta o quizás declaran que toda la carga está compuesta por cajones de X especie y resulta que cuando los inspectores lo revisan, atrás de todo tenía unos cajones con frutas sin tratar. Bueno, o sea, es como que siempre falta el trabajo, hay que seguir trabajando en la comunicación y demás, y a veces es una pata floja nuestra porque a veces ante los recortes presupuestarios, a la gente que está contratada no la seguís manteniendo, sigue cumpliendo sus funciones, pero a veces recortás en lo que es difusión, capacitación, que quizá no está bueno porque en definitiva es lo primordial para poder proteger las áreas y proteger todo el trabajo que se está haciendo. Paula, te propongo que empecemos con la presentación. Dale, estamos muy cortos de tiempo. Y nos faltan todavía 2 más. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero bueno, si tienen alguna duda me pueden ir preguntando mientras hablo y si no, dejamos las preguntas para lo último. Bueno, en Argentina hay 2 especies de moscas de los frutos que causan daños económicos. Una es la mosca del Mediterráneo y la otra es la mosca sudamericana. En el año 1994 se implementa el Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos. En forma previa, algunas provincias ya habían empezado a trabajar en el control de la plaga. Las provincias de San Juan, Mendoza, la región Patagonia, habían empezado con el monitoreo, la evaluación de los niveles de las poblaciones de estas moscas, pero en el año 94 se agrupan todas esas acciones que se habían estado realizando y se crea el Programa Nacional. Uy. Perdón, tuve un problema con el... Puedo volver acá porque apreté rápido y se saltó todo. A ver ahí. Dale, dale.
La mosca que causa el daño es la larva, que es el gusanito que se mete adentro de la fruta. Las áreas de trabajo del programa. El programa trabaja en más de 1 millón de hectáreas. En esa superficie se realizan las acciones de monitoreo y control de la plaga. Actualmente las regiones de trabajo son las que están marcadas en color. Tenemos, no sé cómo funciona, pero bueno, para acelerar, tenemos la región patagónica, las provincias de Mendoza y San Juan, los valles calchaquíes de la provincia de Salta y el sur de Corrientes y noreste de Entre Ríos. Ah, ok. Bueno, ahí el programa trabaja sobre aquellas regiones en donde hay producciones frutícolas importantes, en donde se le da preponderancia a las economías regionales. Idealmente, el objetivo final es llegar a cubrir todo el país, pero estos programas sanitarios son programas muy costosos, en donde tiene que haber un compromiso económico por parte del Estado Nacional, por parte de las provincias, por parte de los productores, y si no hay un compromiso y un objetivo a largo plazo, los programas no se sostienen en el tiempo. Hay muchas provincias que tienen intención de participar y de iniciar programas de control de mosca, y hay ejemplos de programas que se han implementado, se mantuvieron algunos años y después se perdieron porque el recurso económico no estaba asegurado. Entonces, por eso a veces nos preguntan, ¿y por qué el programa se implementa solamente en esas regiones que están marcadas en color? Bueno, porque no es fácil sostener lo que ya tenemos y avanzar hacia otras zonas. El problema es que toda la fruta que se moviliza desde todo lo que ustedes ven en blanco hacia las zonas de color tiene que ser regulada, no se puede mover libremente. Y la plaga se sigue reproduciendo en todas estas zonas donde el programa no actúa. Entonces, bueno, hay que tratar de entender eso, que no es fácil implementar un programa, sostenerlo en el tiempo y que cuando uno deja de hacer acciones, la plaga se vuelve a reproducir y retoma los niveles iniciales. O sea, es algo que tiene que mantenerse a lo largo del tiempo. La inversión tiene que mantenerse a lo largo del tiempo. Tenemos 4 componentes básicos del programa. La detección, que es el monitoreo de las plagas, en este caso de las 2 moscas que están presentes en Argentina, que consiste en la instalación de trampas para capturar los adultos de esas mosquitas y en la toma de muestras de frutas para evaluar si esas frutas tienen larvas y qué cantidad de larvas tienen. El control de la plaga a campo, puestos de control, o más conocidos como barreras sanitarias, y el componente de capacitación y difusión. Estas son las trampas que usamos en el programa. Para que ustedes tengan una idea, no voy a entrar en tantos detalles técnicos, pero bueno, tenemos en este caso una trampita de cartón que tiene una laminita abajo con un pegamento. Entonces, acá hay una pastilla que es como una especie de caramelo que atrae las moscas y esas moscas al volar hacia este atrayente se quedan pegadas en esa lámina. Entonces esa laminita después se envía al laboratorio para contabilizar el número de moscas capturadas a lo largo de una semana. El otro tipo de trampas que se usan son trampas líquidas que tienen un embudo en el que se coloca agua con una proteína. Esa proteína actúa como atrayente para las moscas y cuando ingresan a la trampa para ingerir el líquido, mueren ahogadas. Entonces también ese líquido es recolectado semanalmente por personal que tiene asignadas sus rutas de trampeo, que recorren las distintas trampas y envían todo ese contenido al laboratorio para su análisis con lupa y el procesamiento de datos. Disculpa, esas trampas se Sí. colocan por cada explotación en este caso frutícola, ¿no es cierto? Bueno, en cada región las trampas se colocan por cuadrículas. Son o sea, trampas testigos, sería, ¿no? Claro, no, o sea, hay densidades establecidas internacionalmente.
como explicaba cuando habló Diego de las normas internacionales de medidas fitosanitarias, hay un acuerdo entre todos los países para instalar una determinada cantidad de trampas por unidad de superficie. Entonces, a veces los productores nos reclaman que ellos quisieran tener cada productor una trampa en su finca. Pero imagínense que sería imposible y económicamente no sería factible y no es tampoco responsabilidad del Estado invertir tantos recursos en eso, porque en realidad cada productor, si quiere, puede tener sus propias trampas y en algunas zonas los productores lo hacen de esa manera. Entonces, lo que hace el programa, como programa nacional, es instalar una determinada cantidad de trampas que dan un panorama de la cantidad de moscas que hay en la zona. ¿Pero no sirve como control solo para detecciones? Claro, esto es para detección, es para saber en qué momentos del año tenés más cantidad de moscas, en qué momentos menos, si entre un año y otro la cantidad de moscas varió, cómo fue fluctuando la población, si las medidas de control que implementaste te dieron resultado o no. O sea, es como un termómetro y como una alarma, nosotros le llamamos alarma, como para decir, bueno, en tal zona este año se está disparando la curva, hablamos de curvas, después vamos a ver un ejemplo, la plaga está creciendo exponencialmente. Hay que estar alertas, las acciones de control que hicimos no dieron resultado o tenemos que replantearnos las estrategias de trabajo, las herramientas que vamos a usar. O sea, respondiendo a su pregunta, hay una densidad que se establece en estas cuadrículas. En zonas rurales tenemos por cada kilómetro cuadrado, que son 100 hectáreas, cada uno de estos cuadraditos son 100 hectáreas, una trampa. Entonces, si bien esa trampa no es representativa de lo que pasa en cada finca, en cada predio, te da una idea general de la situación de la plaga en la zona. Bueno, esta es la distribución de las trampas en el país. Ustedes saben que en el caso de los valles productivos de San Juan, Mendoza y en la región patagónica, son zonas desérticas en donde la producción se concentra en los valles irrigados. Por eso, esas son las áreas donde hay presencia de hospedantes de la plaga y en donde se trabaja con el monitoreo y control de la plaga. Bueno, tenemos 11.000 trampas oficiales instaladas en todo el país, en todas estas zonas. Bueno, hay monitoreadores que son los que revisan las trampas, esas trampas se envían al laboratorio, todo está documentado, se completan planillas, esas planillas se cargan en sistemas informáticos y a partir de esos datos se hace el análisis de la información y se obtienen las curvas poblacionales. Este es un ejemplo de cómo llegan los pisos con moscas al laboratorio. ¿Se acuerdan que les contaba las laminitas donde las moscas quedaban pegadas? Perdonen. Muy sensible. Sí. Este es el caso de las trampas líquidas que se vuelcan en una bandeja y se hace el conteo. Miren la cantidad de moscas acá. Quizá alguna de estas no son moscas de las frutas, sino que esa trampa líquida es una proteína que atrae todo tipo de moscas, mosca negra, toda mosca que ande dando vueltas por ahí. Entonces en laboratorio tienen que efectuar el conteo de cuántos machos, cuántas hembras, de qué especie de mosca estamos hablando y demás. Y este es un ejemplo de cómo nosotros analizamos la información y cómo varían la población de mosca en cada zona a lo largo de los años. Acá estamos comparando dos campañas, entonces se ve, por ejemplo, que en una de las campañas el pico se da noviembre, diciembre, enero. En otra campaña, por capaz algún tema climático, algo que afectó producción, si quedó mucha fruta en planta, porque fue una campaña donde los mercados no estuvieron 100% receptivos, quedó fruta en planta, aumentó la curva. Bueno, todos esos análisis se van haciendo y se van correlacionando con los temas, con las cuestiones climáticas, las variables de temperatura, precipitaciones, mercados. En zonas donde la plaga está presente y causa un daño y el productor percibe el daño, se trabaja distribuyendo estas gacetillas de información donde se le indica al productor cuál está siendo la población de moscas en ese momento, o sea, en la semana previa, cuál fue el resultado del conteo de las moscas en las trampas en la semana previa.
Entonces el productor sabe en qué zona está ubicado y tiene este dato genérico que le da una idea de cómo viene evolucionando la curva de la plaga. Y a partir de eso hacer las acciones de control que correspondan. Otro de los componentes del sistema de detección es el muestreo de frutos, que también consiste en ir a campo, tomar muestras, llevarlas al laboratorio, hacer la disección y contabilizar el número de larvas que se detectan. Bueno, el segundo componente es el control de la plaga a campo. Hay distintas herramientas de control que se utilizan. Generalmente no se utiliza una sola herramienta, sino una combinación de estas. No sé si han oído hablar del control cultural. El control cultural consiste en las buenas prácticas del manejo de la fruta en cuanto a que no queden residuos de cosecha en planta, que si hay fruta caída en el suelo se recolecte y se entierre, se haga un pozo. Se hacen pozos en el suelo, se entierra la fruta, eso corta el ciclo de la plaga. Después el control químico, se utilizan insecticidas de bajo impacto ambiental que se aplican en función de la zona en forma terrestre y en algunos casos también en forma aérea, como son insecticidas de bajo impacto y de bajo riesgo para la salud humana. Se ha autorizado la aplicación en forma aérea que permite cubrir mayor superficie en corto tiempo. No sé si han escuchado hablar de la técnica del insecto estéril. En el país hay 2 fábricas de producción de insectos estériles, una en la provincia de Mendoza y otra en San Juan. Lo que se hace es tomar a las moscas, esterilizarlas y liberarlas al ambiente. Al liberar esas moscas estériles al ambiente, lo que hacemos es lograr que esas moscas estériles se apareen con las moscas fértiles y se corta el ciclo de la plaga. También la liberación de estas mosquitas se hace en forma terrestre, se colocan en bolsas y se distribuyen esas bolsas en cestos de basura, en troncos de los árboles, o también se liberan en forma aérea, tirando las bolsitas desde aviones. Bueno, hay algunos ensayos de control biológico y pruebas experimentales que se están desarrollando, que son parasitoides de larvas de mosca. Estos son parasitoides de larvas de mosca. Y otro de los métodos de control es el trampeo masivo, que en este caso, a diferencia de las otras trampas que les conté antes, las otras trampas son para contabilizar las moscas y tener un panorama de la situación de la plaga. Y estas trampas tienen otro objetivo. Tienen el objetivo de capturar las moscas para bajar la cantidad de moscas que hay en el ambiente. O sea, son trampas que tienen el objetivo de control, reducir el número de moscas. Después, hablando del sistema cuarentenario, tenemos los puestos de control internos, que son las barreras, y los tratamientos cuarentenarios. En el país hay 25 puestos de control en rutas, 16 en aeropuertos y 13 centros de tratamiento cuarentenario para mercado interno. Acuérdense que todos los puntitos verdes que están en esta zona blanca son los centros de tratamiento en donde la fruta es sometida a una fumigación con bromuro de metilo o a un tratamiento de frío para después poder ingresar a estas zonas. Bueno, la inspección en los puestos de control cuarentenario consiste en detener al vehículo, inspeccionar el baúl, la cabina del vehículo, tratando de buscar el ocultamiento de fruta hospedante. Primero se le pregunta a la persona qué tipo de fruta, si transporta fruta o no, se le explica por qué se le está realizando ese control y en el caso de las cargas comerciales se les pide toda la documentación que ampare la carga. También se procede a la desinsectación, que es la aspersión de un insecticida inocuo en el chasis de los camiones, de los vehículos y en el interior de los camiones vacíos. En algunas barreras se cuenta con escáner para la detección de productos orgánicos y en otras con perros especialmente entrenados para la detección de frutas, o sea, toda materia orgánica, frutas, carnes y demás. Como les contaba antes,
los centros de tratamiento cuarentenarios son cámaras de tratamiento en donde se realiza una desinsectación de la fruta para poder ingresar a las regiones protegidas. Bueno, y por último, la capacitación y difusión, que ya estuvimos hablando del tema. Siempre es poca, siempre hay que seguir reforzándola, y se trata de trabajar en escuelas, en asociaciones de productores, y en todo ámbito en donde se dé la oportunidad de charlar sobre el programa. Igual esto es el primer capítulo, porque ahora viene el congreso, claro. Y ahí van a poder aprender más de la cultura. Sí, para finalizar, del 16 al 21 de octubre de este año, la ciudad de Buenos Aires ha sido seleccionada como sede de la 9ª reunión del Grupo de Trabajo en Moscas de la Fruta del Hemisferio Occidental. Esta reunión se realiza cada 4 años en distintos países. Este año nos toca a nosotros ser el país anfitrión y tiene como objetivo reunir a todos los investigadores del continente americano que están trabajando en temáticas relacionadas con moscas de la fruta y a todo el personal de los distintos estados que trabajan en estos programas de control, o sea, a todos los países que tienen servicios sanitarios que implementan programas de control junto con los investigadores, para que de esta manera los investigadores se puedan poner en tema sobre el estado de situación de los programas y que los programas también sepan cuáles son las líneas de investigación que están trabajando, en las que están trabajando esos investigadores, cuáles son las demandas del programa, cómo se puede reorientar la investigación hacia las necesidades aplicadas de un programa, porque en muchos casos ocurre que los investigadores se enfocan mucho en lo que es investigación básica, investigación de laboratorio, pero a veces faltan respuestas o soluciones para las demandas reales del control de la plaga a campo. Entonces, es un evento para nosotros muy importante, en el que esperamos contar con aproximadamente 300 personas, principalmente, como les dije, del continente americano y también de otros países del resto del mundo. Bueno, estamos con todo, con la organización, y bueno, los invitamos, si alguno quiere participar alguno de los días en esta página. Pueden Nosotros ya le mandamos información, gacetillas, y vamos a seguir. Está bien, hay una página que tenemos del evento, que es 9TWWH, que son las siglas del evento en inglés, .senasa.gov.ar, y ahí pueden encontrar información. Bueno, si quieren contactarse con nosotros o con Sandra, en caso de que quieran participar, acá pueden encontrar el programa, entonces quizá les parezca que puedan acercarse algún día. Sí, vamos a organizar alguna mesa de conferencia express. Okay. Muchas gracias, Paula. No, de nada. Perdónenme. Ahora vienen 2 temas.